Hola chicas y chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva experiencia de aprendizaje, la experiencia número 7, y se trata de asumir desafíos del comercio electrónico para vender productos con valor agregado utilizando los recursos de nuestra comunidad. Veamos de qué situación partimos. Actualmente vivimos en un mundo de cambios y debemos adecuarnos. La pandemia ha permitido que en el Perú el comercio electrónico crezca muy rápido. Este año muchas personas y empresas se han volcado a ofrecer, comprar y vender sus productos o servicios a través de Internet o redes sociales, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto nos permite asumir los desafíos de innovación comercial y de intercambios que se estén viviendo actualmente. Las personas cada vez confían más en esta forma de adquirir, de comprar, ¿no?, productos o servicios. Además, también se han creado fórmulas que generan confianza entre los usuarios y usuarias para que ellos puedan adquirir y quieran adquirir estos productos o servicios. También es importante tener en cuenta que esta forma de venta, de compra, de ofrecer los productos o servicios, es importante adaptarnos a ellos. ¿Por qué? Porque si no nos adaptamos, hay posibilidades de que estos emprendimientos o estos pequeños negocios o grandes negocios se puedan quedar atrás, ¿no?, respecto a los competidores. Entonces es importante poder adaptarnos. La situación en nuestro país no es igual después de la pandemia, pero podemos surgir de estos nuevos cambios. Chicas y chicos, ¿qué vamos a aprender con esta nueva experiencia de aprendizaje 7? Es importante plantearnos esta pregunta. ¿Qué quiero aprender en esta aventura de aprendizaje? ¿Qué quiero aprender? Para ello te invito a que puedas realizar una lista de propósitos que te plantearías para iniciar tu aprendizaje. Veamos aquí el propósito general de esta experiencia. Se trata de crear prototipos de formas de comercio electrónico que promuevan la venta de productos, ¿ya? De productos con valor agregado, utilizando recursos de nuestra comunidad o región a partir de la aplicación de la metodología de Design Thinking que ustedes ya conocen. En esta oportunidad también vamos a trabajar con la metodología de Design Thinking y con cada una de sus fases. Vamos a trabajar para lograr el reto que tenemos. Vamos a trabajar 3 actividades que se encuentran en esta ruta, ¿ya? La ruta de la experiencia 7. Ya saben que partimos siempre desde el reto, de lo general, y vamos a ir pasando por cada una de estas fases del Design Thinking para lograr nuestro producto final. Recuerden ustedes que la metodología de Design Thinking parte desde un desafío, pasamos por las 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Trabajaremos junto con nuestros usuarios y usuarias y ellos nos acompañarán durante toda esta ruta de la experiencia de aprendizaje número 7. Ahora, cuando ya estemos en la parte final de nuestro prototipo, debemos tener en cuenta cómo queremos tener ese prototipo final. Tenemos que seguir algunas características. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el prototipo final tiene que responder al desafío planteado y además tiene que atender a un segmento de personas, es decir, un grupo de personas con los que yo voy a trabajar, que pueden ser padres de familia, madres de familia, pueden ser personas adultas mayores, jóvenes, adolescentes, entre otros. El problema definido debe responder a las necesidades y el problema de las personas a partir del análisis de la información que vamos a obtener. Recuerden que vamos a trabajar con la fase de empatizar y ahí vamos a obtener información. La idea generada debe ser novedosa. La idea seleccionada debe aportar valor para la creación de tienda virtual. Se evaluará gracias al resultado de la recopilación y aportes de los usuarios. Recuerden que ellos nos van a ayudar a mejorar el prototipo. Debe ser el resultado de una evaluación final donde se incorporen los aprendizajes y se obtiene el producto solución. Muy bien. Ahora, esto es importante tener en cuenta. Siempre le recalco las recomendaciones.
¿ok? Primero, ya sabes que tienes que tener organizado tu portafolio, guardar tus evidencias de forma ordenada, ayudarte de un planificador para que puedas trabajar de manera organizada. Y no debes olvidar cada uno de los criterios de evaluación en cada ficha que se te brinda, ya donde se encuentran las actividades para que puedas desarrollar. Muy bien, ahora sí, pasamos a trabajar la primera actividad de la ruta de la experiencia de aprendizaje número 7. ¿Cuál es la primera actividad? Se trata de empatizar y definir el problema partiendo desde el desafío. Esta actividad número 1 tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Veamos. En esta actividad desarrollaremos la primera etapa creativa de nuestro proyecto de emprendimiento a través de la metodología del Design Thinking. Formularemos el desafío y recogemos la información para definir el problema de cómo promocionar y vender productos con valor agregado utilizando los recursos de nuestra comunidad y haciendo uso del comercio electrónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero redactando el desafío, vamos a trabajar con la fase empatizar, recogiendo información de los usuarios y luego vamos a definir el problema de toda esa información recopilada de las entrevistas. Entonces, esto es un poco más de información acerca de del contexto que vamos a tocar. En el año 2020, sin lugar a duda, quedará como uno de los años que más cambios trajo a la vida de las personas. Lo que también ha reflejado un cambio importante es la forma como las empresas y las personas llevan a cabo en la actualidad ahora sus negocios, ¿no? Casi todos se han pasado, ¿no? O digamos, han migrado al comercio electrónico, lo que hace que estas empresas y también las personas emprendedoras puedan surgir, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, tenemos que adaptarnos a los cambios, porque si no nos adaptamos a estos cambios, podemos quedarnos atrás respecto a los competidores, ¿ya? Entonces, pero hemos hablado del comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico es esencia, es toda transacción realizada en línea a través de Internet, interactuando en redes sociales, páginas web, aplicativos, etc. Estoy segura que ustedes lo han visto ya a través de algunas redes sociales, ¿no? Cómo las personas están vendiendo algunos productos. Entonces, esta forma de vender productos o servicios permite justamente conectarnos con otras personas, poder acercarnos más a nuestros clientes, etc. Tenemos que tener en cuenta las siguientes características del comercio electrónico. Primero, que esta forma de vender nos permite tener disponibilidad las 24 horas del día y durante todo el año. En su mayoría de las empresas o los emprendimientos tienen este ofrecimiento, ¿no? Esta disponibilidad de tiempo para poder brindarnos sus servicios o también nosotros, en este caso, poder brindar servicios durante las 24 horas, ¿no? Hacer reservas durante cualquier fecha de calendaria, etc. Existencia de barreras geográficas para el cliente. No hay esa existencia de barreras geográficas, sino hay una inexistencia. Quiere decir que yo puedo hacer mis pedidos desde un lugar hasta otro lugar, ¿no? Desde un lado del mundo hasta el otro lado del mundo. Puedo hacer pedidos desde otros países. También tiene como característica que encuentras productos de acuerdo a la edad, al género, al, a los gustos, ¿no? Entonces hay una segmentación de clientes donde tú encuentras tiendas virtuales de acuerdo a el segmento de clientes, ¿no? Grupo de personas destinados. Mejoramiento de la comunicación. Hay mejor comunicación a través de estas tiendas virtuales, es más fluida, quizás no hay una presencialidad, pero es más rápida la comunicación. El lanzamiento de campañas especializadas, ¿no? Siempre nos están brindando, pues, información a través del correo o mensaje de texto
o redes sociales nos están brindando lanzamientos de campañas, ya sean navideñas, por las fechas o las fechas especiales o festividades, etc. Entonces tiene características muy positivas este tipo de comercio. Ahora vamos a pasar a la fase empatizar. La primera fase de design thinking, para ello tenemos que redactar el desafío. Recordemos que esta metodología de design thinking tiene como punto de partida el desafío, es decir, tienes que redactar una pregunta retadora. Y esta pregunta retadora no puede ser ni muy amplia ni muy limitada. Quiere decir que tiene que ser alcanzable, algo que nosotros podamos hacer, pero tampoco podemos reducir ese desafío. Tiene que ser algo retador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué tratamos aquí en el desafío? Yo te he puesto un ejemplo aquí, ¿no? De desafío y les voy a mencionar que el desafío en este caso se trata de vender alimentos saludables a base de chirimoya a las madres de familia en el contexto de pandemia por medio del comercio electrónico. Pero, ¿de dónde he obtenido este desafío? Si bien es cierto, nosotros en las experiencias anteriores hemos estado trabajando prototipos, ¿no? De productos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, yo he cogido uno de estos productos, ¿no? Que he tenido como producto final, ¿no? Trabajando la experiencia 4. Y ustedes también tienen los productos que han trabajado durante todo este tiempo y lo que pueden hacer ahora es ofrecer ese producto, porque la idea es realizar la tienda virtual, ¿verdad? Ya, y ustedes van a hacerlo de la mejor manera, va a ser muy creativo y todo lo demás, pero tenemos que partir de un desafío y tenemos que tener un producto. Entonces, en este caso, yo he colocado este desafío que tiene que empezar con la pregunta, ¿cómo podríamos? ¿De acuerdo? En este caso, vender. ¿Cómo podríamos vender alimentos saludables a base de chirimoya? En este caso ya tengo el producto, ¿no? Que son alimentos saludables a base de chirimoya. Y también tengo mi segmento de personas, que va a estar dirigido a las madres de familia en el contexto de pandemia por medio del comercio electrónico. Entonces, aquí tengo ya mi pregunta retadora o mi desafío que me va a ayudar ahora a ver con claridad qué es lo que yo voy a querer alcanzar. Entonces, para que tengas la idea más clara, revisa las experiencias de aprendizajes anteriores y de todos esos productos que tú tienes, vas a seleccionar el que más te haya gustado y desde ahí vas a partir para elaborar tu desafío. Recuerda que tienes que tener un producto para que puedas vender. Ahora, ya tienes tu desafío redactado, vas a pasar a la otra parte de la fase empatizar, que es la aplicación de la entrevista. Aquí tienes que empatizar con los usuarios. Como yo estoy hablando, ¿no? De las madres de familia, pues entrevistaré a las madres de familia, que pueden ser de mi hogar, pueden ser mis vecinas o personas muy cercanas. Recuerda que debes evitar exponerte, ¿no? Para que no te contagies, ¿ya? Entonces, hay que tratar de trabajar por vía eh, WhatsApp o Telegram o alguna otra red social para justamente evitar estar en contacto con otras personas. La entrevista la puedes hacer por cualquier medio, ¿de acuerdo? A través de una videollamada o a través de una videoconferencia o una llamada de voz, no hay problema. Entonces, en la parte de la entrevista, ¿para qué entrevistamos? Entrevistamos justamente para saber qué es lo que sienten estas personas, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos conocen en relación a qué, a tu desafío, ¿de acuerdo? En relación a tu desafío, ellos van a responderte muchas preguntas que para esto tú ya has planteado, ¿de acuerdo? Entonces ya tienes tu segmento de personas, o sea, a quiénes te vas a dirigir, tienes que tener las preguntas también redactadas, tienes que tener las fechas en las que vas a aplicar esta entrevista y también un cuaderno para que tomes nota. También puedes utilizar un grabador para que no grabes y no se te vaya nada de información. Recuerda que la fase empatizar es muy importante
porque vas aquí a tratar de entender todo lo que los entrevistados te digan, ¿de acuerdo? Aquí va a ser una conversación también amena y muy cómoda para que se genere confianza y los usuarios puedan darte toda la información que tú necesitas para lograr encontrar el problema. Aquí te dejo el formato de la entrevista. Este formato ya lo hemos trabajado anteriormente, donde tienen los datos y las preguntas que vas a ir redactando de acuerdo al desafío. Escribe un mínimo de 7 preguntas. Evita hacer preguntas cerradas, donde tengas respuestas de sí y no. Esas preguntas evítalas. Que sean preguntas abiertas para que puedas tener más información, más respuestas. Y también estas preguntas tienen que estar enfocadas a las experiencias reales que viven estos usuarios. Entonces, aquí yo he hecho algunas preguntas como ejemplo para que puedan trabajar, ¿no? Para que se puedan guiar. La primera se trata de, a ver, esta pregunta que dice, ¿hace uso del comercio electrónico? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ha comprado alguna vez productos nutritivos por tiendas virtuales? ¿Cuáles? ¿No? Entre otras que también he realizado para que te puedas orientar. Recuerda que estas preguntas tienen que ir de acuerdo a tu desafío. Muy bien, entonces cuando ya tengas ese cuestionario de preguntas, vas a aplicar las entrevistas y vas a tener información de 3 usuarios mínimo. Y con esa información que vas a hacer ahora, vas a pasar a la fase definir. Aquí, como su nombre dice, vas a definir el problema que has encontrado. Y para esto vamos a utilizar una técnica llamada mapa de empatía. Esta técnica te va a permitir organizar la información recogida de la entrevista. ¿Ya? Es un esquema también que les he brindado en la ficha de trabajo. ¿Okay? Entonces, ustedes van aquí a colocar de acuerdo a cada punto que encuentran en este mapa de la empatía. Se encuentra el qué piensa y sienten los usuarios, qué ven los usuarios, su entorno, qué ve de sus amigos, de sus amigas, de la oferta del mercado, qué ve de las redes, qué ve todo en relación a lo que ustedes han encontrado de ellos. ¿Qué dice y hace? La actitud en público, sus comportamientos, ¿no? Todo eso pudiste también haber observado en el momento de la entrevista. ¿Qué oye? Lo que dicen sus amigos, sus amigas, familiares, ¿no? Etcétera. Y finalmente en la parte inferior dicen los esfuerzos, ¿no? En este caso los miedos, las frustraciones, los obstáculos que tiene, quizá para comprar o para adquirir algún producto, de acuerdo al desafío y a las preguntas que les hemos podido hacer, y el resultado, los deseos, las necesidades, ¿no? Los obstáculos, etcétera. Recuerda que para elaborar el mapa de la empatía debes hacer énfasis en la información más relevante, ¿de acuerdo? De acuerdo, la información más relevante. Y tienes también que entender qué es lo que quieren estas personas, cuáles son las cosas que les motivan, etc. Entonces, este mapa de la empatía, como su nombre dice, vas a poder encontrar realmente qué es lo que los usuarios quieren, ¿no? ¿Cuál es su problema? Entonces, vamos a trabajar aquí en la segunda parte de la fase de definir el POV. El POV o punto de vista es una técnica que te va a permitir filtrar toda esa información de manera más, ¿no? más pequeña el problema, ¿de acuerdo? Aquí ya vas a poder obtener el problema más preciso. Entonces, después de haber sintetizado la información en el mapa de la empatía, vamos a definir el problema de forma más precisa. Las ideas del problema deben ser claras y deben tener en cuenta las revelaciones o insights. Acá vas a encontrar justamente la revelación, ¿no? O insight. Completa el siguiente cuadro redactando el POV. Recuerda que el cuadro tiene 3 elementos: usuario, necesidad e insight o revelación. Usuario, en la parte de usuario, obviamente van las personas que has entrevistado, en este caso las madres de familia que tienen hijos menores, necesitan, ¿cuál es la necesidad de estas madres de familia? Comprar alimentos nutritivos a base de chirimoya, porque el insight o revelación sería porque quieren mantener saludables a sus hijos. Recuerda que esta información se ha obtenido después de realizar toda la parte del mapa de la empatía. ¿Ya? Desde ahí estamos filtrando toda la información. Entonces, es un ejemplo. Y continuamos con el ejemplo. Vamos a la segunda
al segundo cuadro, donde ya vamos a aplicar la pregunta ¿cómo podríamos? En esta pregunta ¿cómo podríamos? Vamos a utilizar este cuadrito también donde añadimos justamente esa pregunta inicial. Lo demás prácticamente es lo mismo que viene en el POV, en el punto de vista, en el cuadro anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la pregunta inicial. ¿Cómo podríamos hacer que, vienen los usuarios, ¿no? Que las madres de familia, la necesidad, que puedan comprar alimentos nutritivos a base de chirimoya porque, viene el insight, quieren mantener saludables a sus hijos. Entonces ya tenemos la pregunta retadora y simplemente lo aplicamos con la técnica como podríamos nosotros, que es colocar esa pregunta, ¿no? Esa palabra adelante. ¿Cómo podríamos? Y luego lo demás lo completamos con lo que está en el cuadrito. Entonces ya tenemos nuestra pregunta retadora. Y con esa pregunta retadora, ahora sí vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase idear. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos quedamos entonces con nuestra pregunta retadora. ¿Cómo podríamos hacer que las madres de familia puedan comprar alimentos nutritivos a base de chirimoya porque quieren mantener saludable a sus hijos? Ya tenemos una pregunta que nos va a traer muchas posibles soluciones. Entonces recuerda que tienes que tener esa pregunta para que puedas avanzar a la siguiente actividad. Muy bien, entonces llegó el momento de la autoevaluación, que es lo que tienes que hacer leyendo el criterio de evaluación. Recuerda que es importante identificar cuánto has avanzado y qué puedes hacer para mejorar esos aprendizajes de hoy. Eso sería todo por hoy y bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad.